Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Estábamos viendo el inicio de la medición posterior. Ya les comparto pantalla. Listo, ahí ya se debe empezar a ver. Listo, entonces empezamos a ver medición posterior. Dijimos que para realizar medición posterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son los intereses que tenemos que registrar y tenemos que identificar cuál es la parte que nos corresponde amortizar del pago que se realizó de manera anticipada. ¿Listo? Entonces, inicialmente, esto se hace a través de la TIR. ¿Por qué se hace a través de la TIR? ¿Y por qué vamos a hacer la metodología que vamos a aplicar en este momento? Por una razón, y es que cuando a usted le dicen que le van a dar un crédito con una tasa X, en este caso con una tasa del 19, sobre los 300 millones, pero le hacen algún descuento por cualquier concepto, como por ejemplo comisión de desembolso, papelería, consultas en centrales de riesgo, todo lo que usted le cobren adicionalmente, entonces las NIF nos dicen a nosotros lo siguiente: miren, hay que volver a calcular la tasa de interés, porque a usted no le están cobrando esta tasa. Esta tasa a usted se la cobran si a usted no le descuentan absolutamente nada más. Pero si a usted le descuentan algún concepto adicional, entonces por favor usted internamente, ¿sí?, va a recalcular cuál fue la tasa real que a usted le están cobrando por el crédito, porque esto que a usted le están cobrando acá es un costo por ese préstamo. Entonces, además del interés, le están cobrando esto. Quiere decir que a usted no le están cobrando un 19, sino que le están cobrando un poco más. ¿Listo? Entonces, usted tiene una tasa de amortización, una tabla de amortización del crédito con el banco, pero esa es la que liquida el banco. Usted financieramente en su contabilidad va a volver a calcular su tabla de amortización con el impacto que esos cobros adicionales le generan a usted como empresa. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo a mí la norma internacional. Entonces, esta metodología que vamos a aplicar, la aplicamos por esa razón. Si a nosotros no nos cobraran al momento del desembolso del crédito absolutamente nada, ¿sí? Es decir, son 300 y no nos cobran nada, pues usted simplemente aplica la tabla de amortización que le entrega el banco. Y con eso usted registra en su contabilidad absolutamente todo, ¿sí? Pero, como en su gran mayoría los bancos le cobran algún concepto, por mínimo que sea, entonces esto nos impacta a nosotros financieramente la redistribución de los intereses. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver cómo se calcula y cómo se registra eso en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, es más, les voy a agregar acá el conceptico. Se calcula la TIR porque es la tasa real a la cual se debe medir el producto financiero. El producto financiero. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la TIR y para ello pues vamos a construir nuestra tablita. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle aquí pues el periodo, ¿cierto? El periodo, aquí vamos a colocar el valor de la cuota. Acá colocamos el abono a capital, ¿sí? Abono a capital. Le vamos a colocar aquí los intereses, intereses. Aquí vamos a colocar el saldo de capital y le vamos a agregar una columna adicional. ¿Y cuál fue? Pues la comisión que se pagó, la comisión pagada por anticipado, sí, el descuento que a nosotros nos hicieron al momento de desembolsarnos el crédito. ¿Listo? Entonces, muy atentos a lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí un periodo 0 y vamos a tener desde el periodo 1 hasta el periodo 20. Recordemos que son 20 trimestres. Entonces, hasta el periodo 20.
Listo. Aquí en el periodo cero, pues no tenemos un valor de cuota. Lo que tenemos fue un valor que nosotros recibimos neto del efectivo. Listo. Entonces, ¿cuánto recibimos del efectivo? Pues recibimos 295.500.000. ¿Sí? ¿Cuánto le tenemos que pagar al banco? Pues le tenemos que pagar al banco pues un total de 300 millones, aunque hayamos recibido 295 millones. Pero seleccionémoslo de aquí. Listo. ¿Y qué tuvimos que pagar por anticipado? Pues tuvimos que pagar anticipadamente una comisión de 4.500. Este es el momento cero, digámoslo así. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este instante? Pues vamos a calcular la tasa interna de retorno. Entonces, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Va a ser la tasa de todos estos desembolsos desde el momento cero hasta el momento 20. Entonces vamos a colocar aquí en el valor de la cuota el valor que nos entregaron a nosotros y lo vamos a colocar con símbolo negativo. Y aquí, en la cuota uno, pues la cuota que usted le tiene que pagar al banco. ¿Y cuál es la cuota que usted tiene que pagar al banco? Pues esta cuota de 22.952.623, ¿cierto? Entonces, la vamos a copiar y la vamos a pegar, porque eso es lo que usted va a pagar independientemente de lo que ocurra en la contabilidad financiera. Eso es lo que usted siempre tiene que pagar de cuota fija, 22.952.623. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Usted va a calcular esa tasa interna de retorno, es decir, una tasa de interés que nos va a salir de todos estos pagos. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle aquí si queremos, pues pongámosle acá como unos totales. Totales. Listo. Para que nos quede de pronto como una sumatoria acá de todo. Listo. Entonces, vamos a calcular la TIR. Puede ser acá en esta casillita. Colocar aquí. TIR, tasa interna de retorno. ¿Cómo se calcula la TIR? Pues esa es una fórmula que también aparece allí en las matemáticas financieras y pues específicamente aparece pues en la sección de fórmulas, ¿sí? Entonces vamos a fórmulas, ¿sí? Financieras y ubicamos una que se llama TIR, ¿sí? Hay varios tipos de TIR, la que dice TIR solita, TIR. Él lo único que nos pide es colóquenos aquí los valores, ¿sí? Entonces, pues usted va a seleccionar aquí los valores desde la casilla, desde la casilla, digámoslo así, desde aquí, desde el momento en el cual a usted le desembolsan el dinero hasta el valor de la cuota 20, que es lo que usted tiene que pagar. Listo. Aquí en la segunda casilla donde dice estimar, usted no pone nada. Usted simplemente selecciona cada uno de los valores y le da a aceptar. Y entonces nos quedó aquí que la tasa de interés, manejémosla con dos decimales, aumentar decimales, nos queda que la TIR es del 4,62%. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hizo la fórmula del Excel? Nos dijo, mire, a usted le entregaron 295.500 y usted tiene que pagar 20 cuotas de 22 millones. Entonces la tasa de interés que a usted le están cobrando es del 4,62 cada periodo. ¿Sí? Comparemos algo, 4,62 y miren la que nosotros teníamos por aquí, 4,48. ¿Sí? Entonces, cuando a usted le cobran un valor X al momento del desembolso, entonces a usted no le cobran esta tasa de interés, le están cobrando realmente una tasa de interés más alta. ¿Sí ven? Entonces, en nuestro caso, pues nos dio el 4,62. ¿Listo? Entonces,
paso 1, construimos esta tabla y primero que todo, calculamos la tasa de interés. ¿Cómo se calcula? Colocando el desembolso de manera negativa y todos los pagos de manera positiva, ¿sí? ¿Y cómo se calcula la TIR? Vamos a la formulita, ¿sí? Que se llama TIR, fórmulas financieras, buscamos la que dice TIR, y él dice, coloque aquí los valores. Entonces usted selecciona desde el momento 0 hasta el momento 20 y le da a aceptar. Y entonces le aumenta aquí los decimales, que serían 2 decimales, y la tasa que le están cobrando es el 4,62%. ¿Listo? Eso es lo que acabamos nosotros de realizar en esta parte. Entonces, esto es más, esto se lo va a colocar aquí como sombreado con otro color. Debe ser con este. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hicimos para que nos diera la TIR. Ahora con la TIR, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que identificar algo y es realmente cuánto hubiese sido el abono a capital. ¿Sí? La norma que nos dice, mire, como a usted le están cobrando realmente es otra tasa, entonces, pues construya su nueva tabla de amortización y muéstreme cuál es el impacto financiero a nivel de abono a capital y a nivel de intereses. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a construir o vamos a calcular los datos, digámoslo así, como de una manera más a la inversa, ¿sí? Donde nosotros, con base en esta cuota que nosotros tenemos aquí, con base en esto, vamos a identificar cuál es el valor que se abona a capital. ¿Listo? Entonces, basado en esta cuota fija y con esta nueva tasa de interés, vamos a identificar cuál es el valor del abono a capital. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de una fórmula que se llama pago principal. Pago principal. Pago principal. ¿Qué representa o qué significa el pago principal? Representa que usted, partiendo de una cuota fija, va a identificar cuánto se va al principal, es decir, cuánto se va realmente a capital. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar una fórmula que pues de pronto algunos la conocían, muchos no la conocían y se llama pago principal. ¿Cómo cómo se hace o cómo se aplica esta fórmula? Entonces vamos a ver cómo se aplica. Vamos aquí donde dice fórmulas, sección de financieras y vamos a buscar una fórmula que se llama pago PRIN. ¿Sí? Aquí hay varios pagos, ¿sí? Pago intereses, pago principal entre, pago int y este. La que dice pago PRIN solito. Pago PRIN. ¿Sí? ¿Qué significa pago principal? Miren aquí, pago PRIN. ¿Listo? Miren lo que nos está pidiendo la fórmula. La fórmula nos está pidiendo, ponga acá, en esta casilla, la tasa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tasa? Vamos a poner la tasa que acabamos de hallar. ¿Listo? Entonces, esta que fue la TIR. Entonces, ponemos la tasa. Periodo. Entonces, ¿cuál es el periodo? Entonces, el periodo es el momento en el cual nos encontramos. En este caso, va a ser el mes 1. Entonces, nos ubicamos en periodo 1. ¿Listo? Número de periodos. ¿Cuál es la cantidad de periodos que tiene toda la obligación? Entonces, pues son 20 trimestres. Entonces, aquí le colocamos donde dice número de periodo, pues le vamos a colocar que es 20, ¿sí? Porque son 20 trimestres. Y aquí donde dice valor actual, pues ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner el valor ¿de qué? Pues el valor de la obligación. ¿Listo? En este caso, pues son 300 millones. Pero para que no nos muestre símbolos negativos, entonces le anticipamos un menos. Entonces, menos el valor de la obligación, que son 300 millones. ¿Listo? Y le damos a aceptar.
Listo. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá la fórmula? El resultado nos mostró que de 22 millones, que es la cuota, realmente a capital se van a ir 9.443.828. Sí, eso es lo que nos está mostrando a nosotros esta fórmula. ¿Listo? Con base en esto, entonces calculamos los intereses. Por eso les decía, es como hacer la tabla como al revés. Entonces, los intereses, ¿cómo lo vamos a calcular? La cuota menos el abono a capital. ¿Listo? Entonces, se van a ir por intereses 13.508.795. Ahora, ¿cómo calculamos saldo a capital? Entonces, cogemos el saldo, ¿sí? Menos el abono a capital, ese sí se sigue haciendo igual, y nos da 290.556.172. ¿Listo? Vamos a hacer el mes 2. ¿Listo? Para que lo empecemos a mecanizar. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el pago principal de la cuota 2. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a coger de aquí y vamos a averiguar, partiendo de este valor, con la tasa de interés que tenemos nueva, del 4,62, ¿cuánto va a ser el abono a capital? ¿Cómo se hace? Entonces, fórmulas financieras, luego vamos a pago PRIN, ¿sí? Pago PRIN, ¿dónde está? Aquí. Pago PRIN, y entonces, ¿qué nos pregunta? Ponga aquí la tasa. ¿La tasa cuál es? 4,62. Periodo. El periodo, o aquí en periodo, colocamos el momento en el cual nos encontramos. En este caso, es el mes número 2 o el periodo 2. Entonces ponemos aquí, damos clic en el 2. Número de periodos es el total de periodos que tiene la obligación. ¿Cuántos tiene la obligación? Pues tiene 20 trimestres. Y en valor actual, ¿sí? Ya sabemos que entonces en el valor actual, pues, ¿qué dato es el que se coloca? Pues, valor actual, el negativo, ¿sí? Y el valor de la obligación. ¿Listo? Así es que se calcula ese pago principal. Ahí le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Nos da 9.880.080 pesos. ¿Listo? Quitémosle decimales. Listo. Intereses. Los intereses, ¿cómo se calculan? A la cuota le resto lo que se va a capital y lo que queda es lo que se va para intereses. Listo. Ahora, nuevo saldo de capital. Cojo los 290 millones y le resto el abono a capital que acabamos de calcular. Listo. Hagamos cuota número 3 igual a, ¿sí? O le ponemos mejor pago PRIN para que nos fórmulas financieras y buscamos aquí pago PRIN. Pago PRIN solito. Pago PRIN. Dice ponga la tasa. Entonces, ¿cuál tasa vamos a poner? Pues esta. ¿Sí? 4,62. Periodo. ¿En qué periodo estamos? En el periodo 3. Número de periodos de la obligación. Entonces, 20. Valor actual, es decir, el valor de la obligación. Entonces, menos, y le colocamos 300 millones. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, para la tercera cuota, 10 millones se van a ir para abono a capital. Intereses, ¿cómo se calcula? Cogemos la cuota menos el abono a capital y pues eso nos da el valor de los intereses. Saldo de capital. Entonces, vemos este saldo y le restamos el abono a capital y nos quedan 270.339.607. ¿Listo? Geraldine, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Geraldine, ¿cómo es que calculamos ese abono a capital para esta cuota número 4? ¿Cómo Ah, haríamos?
Bueno, profe, se va a fórmulas, Entonces, fórmulas financiera, financieras, pago PRIN, buscamos pago PRIN, listo. ponemos la tasa La pactada, tasa, ajá, que espérame, sería esta. espérame que estoy bajando acá para ir con usted. Este computador. Listo. El periodo sería en el que estamos parados, que sería el 4, Listo, ¿sí? muy bien. Entonces nos paramos El en número, periodo 4. ajá. Listo. El número de periodo serían 20, que es el Serían total 20. por trimestre. El valor actual sería los 300 millones. Y le damos, 300 millones. y le damos el negativo. Eso, el negativo. Sí, porque si no, le arroja el valor, pero en El negativo. negativo. Sí, Ujú. señor. Entonces le anticipamos ese menos y le ponemos acá los 300 millones y luego Y aceptar. aceptar. Listo, entonces aquí nos quedó 10.813.972. Lo redondeamos, le quitamos los decimales para que no se vean allí. Listo, ¿cómo calculo lo de los intereses? Profe, el valor de la cuota, los 22.000 menos 10.000, lo que acabamos de calcular. Listo. ¿Y el nuevo saldo de capital? Y el nuevo saldo, cogemos los 270 y le restamos los 10.813.000. Listo. Listo, Geraldine. Muchísimas gracias. Bueno, profe. Miren que de aquí en adelante, pues ya la fórmula se sigue repitiendo. ¿Sí? Entonces acá en abono a capital volvemos a hacer lo mismo. Quinta cuota. Entonces, fórmulas financieras. Vamos donde dice pago PRIN. ¿Sí? Pago PRIN. Entonces dice ponga la tasa. Entonces usted viene acá y pone la tasa. Listo. Luego dice periodo, entonces, ¿en qué periodo estamos? Estamos en el mes 5 o en el trimestre 5. Entonces, le damos clic aquí, en el trimestre 5. Número de periodos es la cantidad de periodos del total de la obligación, que en este caso son 20 trimestres. Y en valor actual es el valor de la obligación, ¿sí? El valor de la deuda. Entonces, lo ponemos en negativo y nos ubicamos aquí, que son 300 millones, ¿cierto? Entonces, muy bien, y le damos a aceptar. Entonces, aquí nos quedó el nuevo pago principal. Listo. ¿Cómo calculamos intereses? Muy sencillo. Al valor de la cuota le restamos abono a capital y eso nos da el valor de los intereses. Y el nuevo saldo, entonces cogemos el saldo anterior, le restamos el abono a capital y pues acá nos quedó el nuevo saldo de la deuda al finalizar el periodo 5. Listo. Y pues podrán copiar y pegar las fórmulas. Miremos a ver si las fórmulas nos arrastran bien. O sea, si todas estas fórmulas nos arrastran de la manera correcta. Pues al finalizar usted la, la que, el total, pues acá le tendrá que dar efectivamente pues 300 millones. Recordemos que nosotros debemos 300 y pues al usted hacer la suma de todos los abonos a capital, pues le tiene que dar 300 millones. Efectivamente nos da. Y arrastramos también la fórmula de los intereses. Sí, ajá, nos da este valor. Y ya vamos a empezar de una vez a comparar frente a la tabla de amortización que nos entregó el banco. ¿Sí? Porque es probable que tengamos alguna diferencia, como es probable que no tengamos diferencia. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué sucede. ¿Listo? Entonces, al finalizar el periodo 20, pues la obligación tendrá que quedar en cero. Miremos algo aquí. Nosotros estamos pagando en total 400, ¿sí? 459.052.456. ¿Qué es la suma de qué? Pues del capital más
los intereses, ¿cierto? 459.052.052.456. Eso es lo que nosotros estamos aquí pagando. La suma de estos dos tiene que dar este. Miremos cómo quedó frente a la tabla de amortización que nos había entregado el banco, ¿sí? Miren que acá si nosotros sumamos todo esto, nos da efectivamente 300 millones. Voy a ponerles acá como la sumatoria para que nos quede acá. 300 millones. ¿Cuánto nos da de intereses? Entonces, miremos los intereses. Mire, 159.052.456. Los mismos intereses. Pero, si ustedes miran acá, ¿sí? Cada abono a capital y cada interés es diferente. Mire, si nosotros miramos la primera, el abono a capital es 9.618.282 y en este es 9.443.828. Intereses en la primera era 13.334.000 y en esta 13.508.000. ¿Listo? Quiere decir que efectivamente había una distribución distinta. ¿Por qué? Porque la comisión internamente generó un impacto financiero distinto. Por lo tanto, usted no tendrá que registrar en la contabilidad la tabla que le da el banco. Usted tendrá que registrar es el impacto financiero que generó en su empresa, ¿sí? Que generó en mi contabilidad. Entonces, esto es lo que yo tengo que registrar a nivel contable. Estos van a ser los intereses que yo voy a plasmar en la contabilidad. ¿Listo? Ahora, la comisión pagada. No hemos hecho la comisión pagada. Hasta el momento hemos hecho hasta aquí. A ver, yo les pongo acá el cuadrito. ¿Listo? Hemos hecho solamente hasta aquí. ¿Listo? Pero la comisión pagada no la hemos tocado. La comisión pagada también tenemos que irla amortizando. Y entonces, ¿cómo hacemos la amortización de esa comisión pagada? También la hacemos con pago print, ¿sí? Con pago principal. Entonces, vamos a mirar cómo nos queda. Nos quedaría entonces así. Cogemos fórmulas financieras. Vamos a la casilla de pago print, ¿sí? Acá la tenemos. Tasa, entonces ponga la tasa. Entonces, ¿cuál es la tasa? La que apareció con la tierra, ¿cierto? Periodo, ¿en qué periodo estamos en este momento? Pues estamos en el periodo 1, mire, trimestre 1, entonces, periodo 1. Número de periodos, pues, el total de periodos de la obligación, ¿sí? 20. ¿Y cuál fue el valor que usted pagó al inicio? Pues este de 4.500.000. Aquí como ya lo tengo en negativo, pues no le voy a poner el negativo aquí. Listo. Y le damos aceptar. Entonces, ¿cuánto tendrá que amortizar en el primer periodo? Pues 141.657. ¿Sí? Restémosle aquí los dos decimales. Listo. Hagamos periodo 2. Entonces, lo mismo. Fórmulas financieras, pago principal, tasa. Entonces, ¿cuál es la tasa? Entonces, 4,62. Periodos. ¿En qué periodo estamos? Estamos en el segundo, mire, periodo 2. Número de periodos. El total de periodos de la obligación son 20 trimestres. Y el valor, pues la comisión es de 4.500. Como aquí ya está negativo, entonces no le voy a poner el menos. ¿Listo? Y le ponemos aceptar. ¿Listo? Y así sucesivamente. Periodo 3. Entonces, volvemos a lo mismo. María Juliet, cuéntenos cómo haría esta del pago 3. Profe, hay que ir a fórmulas Entonces, fórmulas financieras, financieras, pago PRIN, pago PRIN, listo. seleccionar la tasa. Entonces, seleccionamos la tasa, listo. El periodo sería el periodo 3. Entonces, periodo 3, muy bien. El
Número de periodos. Número de periodos 20, Es 20. ¿Por qué 20? porque son 20 trimestres durante los Li- 5 años. Listo. ¿Y en valor actual qué pongo? Los 4,5 millones. Listo. 4.500.000. Y le damos aquí. En, Aceptar. en aceptar. Listo. Muchas gracias. Entonces miren que hemos calculado el valor para este caso del periodo 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces nosotros arrastramos, aquí podemos arrastrar la formulita. Ah, y no nos dio. Entonces quiere decir que la formulita está mal copiada aquí. Entonces vamos a hacerla nuevamente. Entonces pago print para el periodo 4. Entonces fórmulas financieras. Vamos a colocar aquí pago print. Pago print. Tasa. Entonces, ¿cuál es la tasa? Entonces nos ubicamos aquí y la vamos a dejar con F4. Entonces, F4 para que quede fija. Periodo. Entonces, ¿en qué periodo estamos? Entonces, periodo 4. Número de periodos. Entonces, número de periodos. Entonces, 20. Valor actual. Entonces, ¿cuál es el valor actual? 4.500. Y vamos a fijarla, a dejarla fija, para que cuando yo la arrastre, él no me empiece a tomar las otras casillas, sino que siempre me tome de referencia esta de 4.500. ¿Listo? Entonces, la fijamos. ¿Cómo la fijamos? Con F4. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, ya como pusimos esas casillas en fijo, quedaron fijas, entonces, ahora sí, podremos arrastrar nuestra fórmula, ¿sí? Y podremos identificar qué valor nos va a quedar al final. ¿Listo? Hasta el periodo 20. ¿Listo? Entonces, miren que ahora sí, ya nos quedó la distribución correcta. ¿Cómo se da cuenta que sí quedó correcta? Porque usted suma todos estos desde el 1, ¿sí? Desde el periodo 1, no desde el periodo 0, desde el periodo 1 hasta el periodo 20, y pues le tendrá que dar 4.500.000, ¿sí? Porque lo que hicimos fue coger esos 4.500 e identificar qué partecita le corresponde mes a mes de esa comisión pagada. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya realizamos esta parte. Le ponemos los bordes para que nos quede listo. Bien, entonces, ya con esta nueva tabla que tenemos, entonces ahora sí tendremos que registrar en la contabilidad, pues cada uno de esos periodos. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? Entonces, primero, reconocemos el interés, ¿sí? Entonces, se reconoce el interés de la primera cuota. ¿Listo? Recordar algo. Esto lo hacemos debido a que nos cobran comisiones u otros valores al inicio del crédito. Si a nosotros nos dicen, miren, no se le cobra absolutamente nada, recibe los 300 y pague las cuotas, pero no le vamos a descontar nada, pues entonces usted en su contabilidad registra la misma tabla de amortización que le da el banco. Pero si a usted le cobran algo, así sea 5.000 pesos, 3.000 pesos, 30.000, 100.000, 200.000, lo que le cobren al momento del desembolso del crédito, entonces usted tendrá que hacer este ejercicio que hicimos aquí. ¿Listo? Vamos a reconocer el interés de la primera cuota. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a copiar aquí esto de cuentas, débitos y créditos. Entonces, copiar y la vamos a pegar aquí. Y ya le modificamos esto. Entonces, vamos a registrar el interés. Entonces, la norma decía, recordemos las diapositivas, por acá se mencionaba, se reconocerá como un gasto en el periodo. ¿Listo? Entonces, lo tenemos que llevar a una cuenta de gasto. Entonces, vamos a colocarle aquí gastos financieros, ¿sí? Por intereses. Intereses. ¿Y de qué son los intereses? Pues de unas obligaciones bancarias. Obligaciones bancarias. ¿Listo?
¿Qué valor voy a registrar? Entonces, ¿será que registro el de esta tabla o registro el de esta tabla? ¿El de la primera o el de la segunda? De la segunda. Registramos el de la segunda, que en este caso es de 13.508.795. Entonces, débitos, 13.508.795. ¿Listo? ¿Y cuál es la contrapartida? Pues nosotros por acá teníamos inclusive ya la cuenta lista. Instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias. ¿Listo? Y pues va a ir por 13.508.795 y le colocamos el para registrar. Entonces, para registrar, colocamos acá intereses del periodo 1, intereses del periodo 1 del crédito con la entidad bancaria X. ¿Listo? Entonces, primero, reconocemos el interés de la primera cuota. Segundo paso, entonces voy a ponerles aquí. ¿Qué paso sigue? Pues se amortiza la comisión pagada por anticipado. ¿Sí? Entonces vamos a registrarla también. Entonces, vamos a copiarnos esto, control C y control V. Listo, entonces, ¿qué vamos a registrar? Entonces vamos a disminuir las comisiones pagadas por anticipado. Sí, borremos este, listo. Entonces, por acá nosotros en el registro inicial teníamos comisiones pagadas por anticipado, obligaciones bancarias. Entonces, esta comisión la amortizamos, es decir, la disminuimos. ¿Listo? Entonces, la comisión disminuye, ¿sí? Disminuye, pues en el valor del primer mes. ¿Y cuánto fue el valor del primer mes? Mírenlo aquí, 141.657. ¿Listo? Entonces, la disminuimos por 141.657. ¿Y cuál es la contrapartida? Entonces, va a ser un gasto financiero. Sí, vamos a colocarle aquí, control C. Entonces, va a ser un gasto financiero. ¿Por qué concepto? Pues por comisiones pagadas. ¿Comisiones pagadas de qué? Pues de unas obligaciones bancarias. ¿Listo? Se va a ir al gasto ese concepto. ¿Listo? Y entonces acá le vamos a colocar para registrar amortización de comisión pagada por anticipado, ¿cierto? Del periodo 1, del crédito con la entidad bancaria XXX. ¿Listo? Entonces acá pongámosle ajustar texto. Listo. Listo. Una vez que esto ocurre, ¿sí? Una vez que yo hago la causación de esto, entonces, pues usted ya ahí sí va y hace el pago, ¿sí? Entonces vamos acá a colocar, se realiza el pago de la primera cuota. Se realiza el pago de la primera cuota. ¿Listo? Y control V. Listo. Entonces vamos a realizar el pago de la primera cuota. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tendremos que pagar? Pues en la primera cuota. Entonces vamos a colocar acá pues la cuenta
de la obligación. ¿Y cuál es la cuenta de la obligación? Se llama así. Instrumentos financieros medidos a costo amortizado, ¿cierto? ¿Por qué concepto? Pues por el concepto de obligaciones bancarias. ¿Y cuánto tiene usted que pagar? Pues acuérdese que usted tiene una cuota fija. Entonces, por acá está el valor de la cuota fija. Disminuye la obligación. ¿Y pues qué tendrá que disminuir? Pues el dinero en efectivo, ¿sí? O equivalentes. O equivalentes. Igual a los 22 millones. ¿Qué ponemos en el para registrar? Entonces, para registrar, esto sería abono a la cuota 1 o de la cuota 1, de la cuota 1 de crédito con la entidad bancaria, bancaria X. ¿Listo? Con la entidad bancaria X. ¿Listo? Y vuelve y empieza, y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, primero, reconocemos interés, para este caso, segunda cuota. Después, amortizamos comisión pagada por anticipado. Y después, pagaremos pues la segunda cuota. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí lo que vamos a hacer. Entonces, control C y acá, control V. Entonces, vamos a reconocer el interés de la segunda cuota. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar ese interés de la segunda cuota. ¿Listo? Entonces, vamos a preguntarle a María Paula, que esta vez que nos quedó viendo la respuesta de ahora, entonces digo que le preguntáramos más tardecito. Entonces, María Paula. Señor. Listo, María Paula, ¿está preparada? Sí. Listo, María Paula. Entonces, cuéntenos qué hacemos para registrar el interés de la segunda cuota. Bueno, vamos a la tabla de amortización que calculamos y Sí, vamos a escoger. Bueno, primero pues se hace pues como tal, se copia pues como el mismo concepto, pues porque ya va a ser la segunda cuota, ¿cierto? Entonces ya sí, tenemos ahí el asiento listo. Entonces vamos a debitar el gasto financiero, pero de la cuota número 2, que son los 13.072.542. listo. Entonces, vamos a ponerlo así como nos está diciendo. Entonces, lo ponemos aquí y entonces lo vamos a debitar por estos 13.072.542. Lo bajamos por acá. Listo. ¿Y cuál es la contrapartida? Y la contrapartida sería entonces los instrumentos financieros. Ay, mentiras. Así, mentiras que sí. Instrumentos financieros medidos a los costos amortizados y pues el concepto son obligaciones financieras. Listo. Entonces lo vamos a poner acá. Listo. ¿Y los registros débito o crédito? Crédito para realizar pues la contrapartida. Listo. Pues 13.072.542. ¿Y qué pongo acá en la descripción de la operación? Listo, entonces seguido de eso colocamos para registrar Sí. intereses del periodo 2 Intereses del periodo 2. de la entidad bancaria XXX. Listo. El crédito con la entidad bancaria XXX. Listo, María Paula. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias a usted. Listo, entonces reconocemos el interés de esta segunda cuota, ¿sí? ¿Qué paso sigue? Sigue amortizar la comisión. Entonces, vamos a amortizar la comisión pagada por anticipado, en este caso, del segundo periodo. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos quiere decir
cómo realizamos la amortización pagada por anticipado de este segundo periodo. ¿Quién se anima? ¿Qué ponemos? ¿Qué datos tomamos? Profe, debe poner las comisiones pagadas por anticipo, obligaciones bancarias. Listo, entonces va a copiarla de por aquí. Listo. Comisiones pagadas por anticipado, obligaciones bancarias. Listo. ¿Los registros débito o crédito? Crédito. Listo, crédito. ¿Y por cuál valor? A ver, miremos la tablita. Los 148.201. Listo, entonces 148.201. Listo. ¿Y cuál sería la contrapartida? Gastos financieros, comisiones pagadas, obligaciones bancarias. Listo, ya la tenemos por acá, por aquí, por este. Listo, entonces gastos financieros, comisiones pagadas por concepto de obligaciones bancarias. Listo, entonces de género débito. ¿Y qué pongo en el para registrar? Amortización de comisión pagada por anticipado del periodo 2 del crédito con la entidad bancaria X. Listo, muy bien. Entonces colocamos todo ese concepto aquí abajito. Amortización, comisión pagada por anticipado del periodo 2 de crédito con la entidad bancaria X. Listo, muchas gracias. ¿Quién sabe qué paso sigue después de yo registrar los intereses y después de amortizar la comisión pagada por anticipado? ¿Qué seguirá? Registrar la segunda cuota. Listo, entonces registramos el pago de la segunda cuota. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Se realiza el pago de la segunda cuota. Listo. ¿Y cómo se registra eso? El pago de la segunda cuota. Instrumentos financieros, medios a costo amortizado, obligaciones. Vamos a ponerlos aquí. Pues, instrumentos financieros, medios a costo amortizado. Listo, lo ponemos acá. Y lo registraré débito o crédito. Débito. Entonces, débito. ¿Y qué valor? Por la cuota fija, los 22.952.000. Listo, muy bien. Listo. ¿Y la contrapartida cuál sería? Efectivo y equivalentes. Listo, efectivo y equivalentes al efectivo. Listo. Disminuye por esto. ¿Y qué le pongo aquí en el para registrar? Abono de la cuota 2 con la entidad bancaria XXX. Listo. Entonces lo ponemos aquí. Para registrar abono de la cuota número 2, crédito con la entidad bancaria XXX. Listo. Y de ahí en adelante, todo lo demás es lo mismo. Entonces, registro interés de la segunda cuota, amortización de la comisión y pago. Luego al periodo 4, interés de la cuarta cuota, amortización del cuarto periodo y pago de la cuarta cuota. ¿Listo? Y así sucesivamente. Eso es nuestro tema de costos por préstamos. ¿Listo? Este ejercicio también se los voy a
compartir ahorita al grupo para que ustedes también lo tengan, lo repasen, lo revisen. Cosas nuevas que vimos, el tema de los pagos principales, ¿sí? Y cómo se calcula la TIR con unos flujos de efectivo, ¿sí? Este procedimiento se hace, ¿sí? Esta construcción de esta tabla, reitero, se hace cuando nosotros nos cobran algún valor al momento de desembolsarnos el crédito. Si a usted no le descuentan absolutamente nada, ¿sí? Sino que le dicen 300 millones y se los entregan allí, tal cual le dicen a usted que le van a consignar y no le cobran absolutamente nada, pues entonces usted trabaja única y exclusivamente con esto. ¿Listo? Pero si le descuentan así sean 1.000 pesos por alguna comisión, algún gasto de papelería o algún descuento adicional, pues usted tendrá que hacer todo este ejercicio de reconocer el valor neto dentro de su efectivo y equivalentes y tendrá que construir pues esta tablita que acabamos de realizar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la tasa realmente que le cobren es una tasa diferente y esa tasa diferente genera una redistribución entre el capital y los intereses. Usted al final, pues en efectivo, paga el valor que está fijo, ¿sí? Porque esa es la cuota que quedó fija con el banco, pero el impacto desde el punto de vista de intereses, de redistribución, es distinta. ¿Listo? Entonces, por eso se hace esto. ¿Y qué se coloca en la emisión posterior? Se reconoce el interés, se amortiza la cuota y se paga. Y vuelve y se repite el ciclo. Se reconoce el interés, se registra la amortización de la comisión y se paga. Listo. De ahí en adelante sigue siendo lo mismo hasta que lleguemos al periodo 20, ¿sí? Al trimestre 20. ¿Listo? Entonces, así es que se maneja este tema de costos por préstamos. ¿Listo? Espero que hayan aprendido muchísimo, que estas clases hayan sido muy productivas, que tomen y utilicen estas herramientas que hemos aplicado durante este seminario. Hoy es nuestra octava clase, nuestra última clase de este seminario. Quisiera saber qué les ha parecido, cómo se han sentido, cómo